Hola, soy Guillermo Montero y en este vídeo quiero plantearos algunas ideas para implementar la gestión de proyectos en nuestras organizaciones. El punto de partida que os planteo es tener una triple perspectiva en la gestión de proyectos. Por un lado, tener una perspectiva orientada hacia la organización. Por otro lado, tener una perspectiva orientada hacia las personas, que es la perspectiva más habitual cuando pensamos en gestión de proyectos. Enseguida pensamos en metodologías, que son metodologías que deben desarrollar las personas. Y una tercera perspectiva, que sería una orientación hacia el proyecto en sí mismo, un enfoque dentro del proyecto para que se gestione de forma adecuada. Si nos centramos en la primera, la idea de orientar los proyectos, que las organizaciones se orienten a proyectos, pues ahí decía Peter Drucker que la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Entonces, debemos desarrollar una cultura de gestión por proyectos en nuestras organizaciones. Esto suena muy fácil de decir, pero ¿cómo desarrollamos una cultura de proyectos, de gestión de proyectos en la organización? Existen metodologías, existen modelos denominados modelos de madurez aplicados a la gestión de proyectos que nos sirven para la implementación de esa cultura. Existen modelos muy sencillos, como puede ser el de Harold Kettner, un modelo sencillo de 5 niveles, en el que empezaríamos en el nivel 1, del lenguaje común, un nivel 2, en el que ya empieza a haber procesos comunes, un nivel 3, donde ya empezamos a desarrollar metodologías concretas, y así seguimos para adelante. Existen modelos mucho más complicados, como puede ser el OPM3 del Project Management Institute, o bien el modelo de ISMA denominado OCB. Se me ocurren así a priori como ejemplos de modelos de madurez que podemos implementar. Desde la perspectiva de las personas, el esquema más tradicional, bueno, ahí normalmente cuando uno piensa en gestión de proyectos, piensa en metodologías, marcos de trabajo, herramientas. Perfecto. De hecho, esa es una pata muy importante que tenemos que trabajar y que existe infinidad de versiones, ¿no? Podemos plantearnos metodologías más predictivas, como la que normalmente plantea el PMI, o PRINCE2, el PMBOK, que es la referencia más conocida a nivel mundial de gestión de proyectos, antes enfocada a la gestión por procesos y ahora enfocada a la gestión por principios. Podemos trabajar con metodologías como PRINCE2, PM cuadrado de la Comisión Europea, con marcos de trabajo ágiles que cada vez se están implementando en más organizaciones que al principio estaban muy orientadas al sector informático, nuevas tecnologías, y cada vez en organizaciones de muy diverso tipo se están implementando, o metodologías híbridas en las que combina, adaptándolo a las distintas circunstancias de la organización, combina lo mejor de cada metodología o de cada familia de metodología a la organización en concreto. Dentro de este enfoque a personas, comentaba antes, bueno, por ejemplo, lo que nos plantea PMI. PMI nos plantea 3 dominios. Esos dominios son personas, procesos y el entorno del negocio. Plantea dentro de esos dominios una serie de tareas, en total 35 tareas que debemos desarrollar para hacer una correcta gestión de los proyectos. O bien el modelo de competencias de ISMA, en el que plantea que para que un director de proyecto sea competente, debe dominar 28 competencias o 27 más 1, según lo queramos ver. 27 más 1, 27 sería desde el punto de vista de la gestión de proyectos y 28 sería desde el punto de vista de la gestión de programas o la gestión de cartera de proyectos. Igual que pasaba con los dominios de PMI, ISMA planteó hace ya unos años 3 áreas de competencia, que serían la área de personas, el área de práctica y el área de perspectiva. Como veis, muy similares a los dominios que ha planteado recientemente el PMI. Ejemplos de competencia, pues sería negociación, enfoque a resultados, autorreflexión, resolución de conflictos. Ejemplos de competencias prácticas, pues sería el alcance, interesado, las finanzas. O ejemplo de perspectiva, pues sería la cultura, los valores, la estrategia. Estos serían competencias que el director de proyecto debería desarrollar.
Y la tercera pata que os comentaba antes es la pata que se desarrolla dentro de los proyectos. Mi planteamiento aquí sería, igual que antes os planteaba alguna serie de estándares o modelos que nos sirven de referencia, aquí tenemos también otro modelo, el modelo de excelencia desarrollado por ISMA, que establece 3 áreas distintas. La primera área sería el de propósito y personas. El segundo área sería procesos y recursos y el tercer área sería el área de resultados. Dentro del primer área, del de propósito y personas, pues ahí nos podemos plantear conceptos como que los proyectos se desarrollen en base a un liderazgo, en base a unos valores, que se tengan claro una estrategia y unos objetivos, o que se considere al equipo de trabajo, a los aliados y a los interesados. Desde el punto de vista de los procesos, pues por un lado tendremos los procesos técnicos propios del tipo de proyecto que estemos desarrollando y por otro lado serían los procesos propios o los recursos propios de la gestión del proyecto. Y aquí, pues dependerá del proyecto, habrá veces que estemos hablando de proyectos con metodologías predictivas o otras veces con proyectos en un desarrollo de trabajo en un marco ágil o un entorno híbrido. Y desde el punto de vista de los resultados, pues tendremos que tener en cuenta la satisfacción de los principales grupos de interés. ¿Cuáles son esos grupos de interés? Pues por un lado van a ser los clientes, por otro lado van a ser el equipo de trabajo y un tercer grupo que sería el resto de los interesados. En función del proyecto, veremos qué interesados tenemos que considerar para que nuestro proyecto sea lo mejor posible, que nuestro proyecto sea muy bueno. Y por otro lado estarían los resultados clave, los resultados del proyecto. Entendemos que un proyecto debe ser lo más rentable posible, que aporte beneficios económicos si el proyecto es un proyecto de carácter empresarial o beneficios sociales si el proyecto es social. Además, para que un proyecto sea bueno, debe estar desarrollado en un marco de sostenibilidad, con un marco que se desarrolle dentro de unos parámetros medioambientales.